Como saben ustedes, las nuevas autoridades, no porque sea un partido nuevo, porque si se hubiera quedado el partido viejo, también tuviera que enfrentar una serie de situaciones adversas. Y es precisamente lo que vamos a tratar de hablar en este foro, la situación en la que se encuentra el país y qué hará el nuevo gobierno. Los desafíos que enfrenta el país son muchos. El Fondo Monetario Internacional pronosticó un crecimiento para la nación dominicana de menos 1% y el Banco Mundial proyecta un 0%. Tendrá el desafío del turismo, del sector agropecuario, el empresarial, el de los empleos, pero sobre todo el de la salud. Por eso, los tres principales elementos a considerar serían proteger la salud del ciudadano, enfrentando con eficacia la crisis sanitaria, reactivar las actividades productivas de las empresas y recuperar los empleos perdidos y crear nuevas plazas. Para eso tenemos a Pedro Brache, presidente del CONEP, al doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, y Miguel Collado Di Franco, director de investigaciones, economista senior de CRES. Muy buenas noches. La pregunta es, ¿cómo le irá a este gobierno? Señor Brache, hay muchas personas que entienden que va a ser una situación difícil, no solo a este gobierno, sino a cualquier gobierno que estuviera en este momento y en los próximos 4 años. Dígame los elementos económicos más importantes a tomar en consideración. Bueno, mira, yo opino que hay 3 cosas que son imprescindibles ahora mismo para atacar inmediatamente. La primera es la situación sanitaria que tenemos ahora mismo en el país y que es parte de lo que está pasando en el mundo. Pero unido a esto tenemos que pensar en empleos, en volver a la gente a sus empleos y en la generación de divisas. Yo diría que esas son las 3 cosas que yo atacaría urgentemente al principio. Yo creo que la economía dominicana es una economía que está muy bien diversificada, que vamos a tener tiempos que vamos a tener que trabajar mucho más duro, pero estamos optimistas. Vemos que hay un nuevo gobierno que ha entrado con mucho ánimo, con gente buena, y el sector privado siempre apoyará a un gobierno que quiera hacer una buena gestión, y ese es el caso de este gobierno que entra ahora mismo. Bueno, el señor Collado, economista, posiblemente tenga unos datos precisos, como lo que establece el Banco Mundial y el FMI del poco crecimiento que va a haber en el país. De hecho, aun cuando va a haber poco crecimiento, que lo pone hasta en negativo, establece que de la zona del Caribe va a ser el país de mayor crecimiento. ¿Qué elementos podría tener Abinader para poder relanzar el país? Mira, Pandemia. Yo entiendo que definitivamente lo primero debe ser hacer un nuevo presupuesto complementario donde debe priorizarse el gasto relacionado con el combate de esta pandemia, el gasto en sanidad, por ejemplo. Debe hacer un presupuesto realista, contrario al que fue elaborado recientemente, realista en la parte del gasto, realista en lo relacionado con la situación de los menores ingresos tributarios que tendremos. Eso es lo primero, ordenar las finanzas públicas, pero de una manera consciente y adaptada a la realidad y obviamente el combate a la pandemia. Y entiendo que sí, una serie de reformas debe ser implementada en este país. Vamos a tener desempleo, vamos a tener mayor informalidad, y vamos a tener menor generación de divisas y necesitamos en consecuencia unas reformas estructurales en ese sentido, que las nuevas autoridades deben abocarse a ellas. Doctor Suero, bueno, todo el mundo habla de la salud de la sociedad por la pandemia y de la salud económica, ¿verdad? ¿Cumplió el gobierno pasado con algunos de los programas establecidos en salud pública para lograr una estructura sanitaria mejor? Bueno, saludos. En realidad no ha habido grandes avances en materia de salud durante los últimos 8 años. Tenemos los mismos problemas y los mismos indicadores de salud. Podemos hablarlo del COVID aparte, pero si hablamos en sentido general, tenemos la misma obra inversión en materia de salud, un PBI en menos de un 1.8%.
cuando el país requiere alrededor de un 4 o un 5%. Eso no cambió durante los 8 años del gobierno de Danilo Medina. Los indicadores sobre mortalidad infantil y materna siguen siendo altos, 21 por cada, en cuanto a la mortalidad infantil, 21 por más de 1.000 nacidos vivos y 102 mujeres fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos. Los hospitales siguen desarrollándose en condiciones de muchas precariedades, abarrotados de enfermos. No se ha iniciado el modelo de la atención primaria en el régimen subsidiado. En este caso, ¿cuál sería su prioridad, doctor? En los primeros 100 días de un gobierno, ¿cuál sería la prioridad? Porque hay muchas cosas todavía. No, entonces... La prioridad, todo el mundo coincide que es lo del COVID. Claro. No sé si quiere, lo del COVID es una realidad. Okay. Es una prioridad más, porque eso es lo que está haciendo estrago a nivel del mundo. Por ejemplo, ahora mismo, nosotros le estamos haciendo un llamado al presidente de la República para que intervenga el país. Y del último boletín de hoy, fueron 1.202 casos. 1.202 casos nuevos. Bueno, y se esperan nosotros, más. como Colegio Médico Dominicano, le advertimos de que hay que retomar el estado de emergencia. Mientras el economista piensa en su dinero, nosotros pensamos en la salud. Okay. El problema es que sin salud no hay dinero. No hay dinero, eso es verdad. Los grandes presidentes son los que han sabido llevar en esta pandemia una epidemia controlada y una economía controlada. Señor Brache, vamos a ver un punto importante. Hablan de los mismos problemas de siempre, ¿verdad? Pero deberíamos tener creatividad nueva porque estamos dentro de una pandemia y las herramientas económicas posiblemente que sirven para un estado normal no sirven ahora. ¿Cuáles serían esas creatividades para relanzar este país? Hemos visto el turismo que lo debemos relanzar, mantener el sistema cambiario es importante para muchos, la parte de agricultura, las remesas, pero ¿qué podemos hacer si es un problema mundial? ¿Qué puede hacer este nuevo gobierno? Bueno, yo creo que tenemos que mirar hacia las actividades que tienen un gran encadenamiento. Usted mencionó el sector turístico, efectivamente tiene un gran impacto y también un impacto muy importante en consumir productos agrícolas. Yo creo que la República Dominicana en esta pandemia ha demostrado que ha sido resiliente porque ha producido los alimentos que necesita. También la industria de la construcción es muy importante por el encadenamiento que tiene y la cantidad de cosas que afectan. Pero también tenemos que proteger a esas empresas pequeñas, a las MIPYMES, a las pymes. Y hay varias ideas con eso. Por ejemplo, se está tratando de crear un fondo de garantía que le permita a tener acceso a financiamiento para poder pasar los grandes efectos que han tenido ese sector durante esta pandemia. Vamos a ver, la parte económica es importante, como ya hemos establecido, y la tasa del cambio de dólar se ha mantenido en esta pandemia mágicamente bastante controlada. ¿Podría el nuevo gobierno, Miguel Collado, mantener esa tasa del dólar controlada? Mira, Nuria, la tasa se ha mantenido con el uso de las reservas internacionales netas. Las reservas internacionales netas desde su nivel más alto, que fue alcanzado en enero, cuando hubo la emisión de bonos soberanos, hasta ahora han disminuido en más de 3.300 millones de dólares. Se pueden mantener, pero dentro de esta situación, debo de decir, nosotros estimamos una pérdida de más de 6.000 millones de dólares en divisas en este año. Eso es una contracción de alrededor de un 24% con relación al año anterior. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Se podrá mantener en la medida en que se administren las reservas, no haya emisiones inorgánicas, esto es importante, que las ha habido en esta coyuntura, y se generen las reformas necesarias que hemos mencionado más o menos para estimular la creación de más divisas, generación de nuevos empleos y que sea una economía basada en competitividad, que entendemos que son medidas importantísimas ahora mismo.
Bueno, vamos entonces a ver nuevamente la parte médica, que establecíamos que hay muchas cosas por hacer. El gobierno pasado, el gobierno que está presente, pero que va a ser pasado prontamente, inauguró muchos hospitales. De hecho, está en espera que se inaugure uno de 11, que son 11 edificios, que es importante, como el doctor Luis Aybar. ¿Usted cree que Abinader debería implementar en este caso la terminación de ese hospital, seguir con los otros hospitales o centrarse en las cosas prioritarias para el COVID en este caso? Lo que no puede esperar es el COVID. El COVID-19 no puede esperar, y las acciones hay que hacerlas ahora, en este gobierno, porque este país está al borde del colapso del sistema sanitario. ¿Qué ha hecho el presidente? Ha soltado en banda el problema de salud. ¿Qué medida está tomando el gobierno, este gobierno, en este momento? Importante. No la vemos. Ya le expresé lo de los últimos informes, los últimos boletines. Aquí hay una situación muy grave. Aquí se están muriendo muchas personas. Aquí los análisis del COVID te lo están poniendo en un mes. En un mes. Aquí hay gente que no encuentra dónde internarse en una unidad de cuidados intensivos. Ahora mismo yo estoy llamando a varios hospitales para que me acepten 2 o 3 enfermos que están en condiciones críticas y las unidades de cuidados intensivos están graves, están saturadas. Entonces, este es el problema de ahora. El presidente de la República no puede actuar como el presidente de Brasil. Así no. Aquí hay que enfrentar esto ya, desde ya, y tomar acciones contundentes para tratar de frenar este virus que ha hecho una explosión en esta semana. Es ahora. Vamos a ver, señor Brache, hay muchas expectativas por un nuevo gobierno, que a la larga eso puede perjudicar a un gobierno que debe enfrentar muchas situaciones y priorizar algunas y dejar otras atrás. ¿Esa impaciencia de la ciudadanía puede afectar el nuevo gobierno? Yo creo que tenemos que ser pacientes. El nuevo gobierno viene con muy buenas intenciones de hacer un muy buen trabajo. Las expectativas tenemos que también saberlas medir, saberlas llevar a la realidad del contexto que vivimos hoy. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es unirnos, trabajar juntos. Vamos a tener que trabajar mucho más que antes, porque la situación que vemos y que viene no es fácil, pero tampoco es imposible. Nosotros pensamos que como ciudadanos, como empresarios, tenemos que poner nuestra parte y tenemos que apoyar a las nuevas autoridades para poder lidiar con todas estas cosas que tenemos y que vamos a tener ahora y a futuro. Señor Collado, ¿el gobierno podrá mantener la asistencia social que se ha mantenido en fase 1, fase 2, fase 3, quédate en casa, estoy para ti, todo ese tipo de cosas? Abinader prometió que sí. ¿Podría un gobierno mantenerlo más allá de un tiempo prudente? Mira, el costo mensual de esos programas que acabas de mencionar es aproximadamente 16,000 millones de pesos. Es decir, mantenerlos, por ejemplo, hasta diciembre, eso conllevaría más de 1,000 millones de dólares que se necesitarían para hacerlo. Se podrían mantener siempre y cuando, de nuevo, se haga un presupuesto complementario, se haga un ordenamiento de las finanzas públicas y se lleven a cabo medidas sensatas, concretas, que mejoren todo lo que hemos mencionado, de la generación de divisas, tratar de disminuir la informalidad, el desempleo, etcétera, y se mande una señal a los mercados internacionales, porque República Dominicana tendrá que salir a tomar prestado para poder llevar a cabo, o mejor dicho, poder llevar esta situación, y la señal que debemos de mandar a los mercados internacionales de que República Dominicana va a manejar mejor sus finanzas públicas dentro de las circunstancias y que está llevando a cabo los cambios necesarios. Sí, doctor Suero, si el gobierno tuvo 3 meses para implementar una buena estructura de cuidados intensivos, de respiradores, etcétera, y no lo ha hecho, y dice usted que el sistema está colapsando, entonces, ¿qué puede hacer el nuevo gobierno para evitar eso? Dígame algo preciso. No sé si será sacar un conejo de un sombrero, una carta debajo de la manga, o convertirse en Dios. ¿Qué puede hacer? Es que cuando se levanta el estado de emergencia, se avanza con la desescalada, es cuando el COVID está en peores condiciones, cuando nos está afectando más, cuando hay mayor número de casos, cuando hay mayor número de fallecidos.
Esa es la situación. No es un problema de un conejo. Es que lo que nosotros planteamos es retomar el estado de emergencia en las provincias más afectadas como Santo Domingo y Santiago. Es que se está muriendo mucha gente, hay muchos pacientes enfermos. Además, el gobierno no hizo nada con respecto a la proyección de las unidades de cuidados intensivos. ¿Dónde están los ventiladores que iban a traer? No aparecieron esos ventiladores. ¿Dónde están las áreas habilitadas UCI? Ahora mismo yo veo al director del servicio que ha hecho un gran trabajo, pero muy preocupado porque no encuentra dónde ubicar 30 camas de cuidados intensivos. Bueno, yo he visto videos, que no sé si son videos recientes, donde ya nuevamente como en Italia se vieron, hay gente en los pasillos sentada en una silla, o sea, ya cosas bastante graves en esa situación. El señor Brache, ¿está de acuerdo con lo que dice el doctor de que se vuelva al estado de emergencia y que virtualmente se pueda cerrar el país otra vez? Bueno, yo creo que nosotros, el CONEPE, ha sido coherente con esa posición. Nosotros creemos que en toda la desescalada tenía que haber unas restricciones de movilidad. Lo dijimos una y otra vez. Nosotros tenemos que evaluar la situación que hay ahora. Yo creo ver los indicadores y ver, y si hay que hacerlo, porque, como dijimos, el centro de todo esto es una crisis sanitaria, una crisis de salud que hay que atender primero antes que cualquier otra cosa. Aunque no es su expertise, señor Collado, sobre la corrupción, yo pienso que algo que también sanea mucho y le da salud a la economía es evitar la corrupción. El Abinader estableció que los primeros 100 días iba a desmantelar esa mafia. ¿Piensa usted que eso puede ser así y en qué ayudaría eso a la economía? Mira, he mencionado ya mucho la palabra reformas. Dentro de las reformas necesarias, una elemental es simplemente hacer cumplir las leyes en República Dominicana, cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces, toda señal que se envíe a los inversionistas, a los ciudadanos en sentido general, tanto obviamente dentro del país como los potenciales inversionistas, de que en República Dominicana la institucionalidad se va a recuperar en muchos aspectos que ha sido perdida, y uno de ellos es el combate a la corrupción y la no impunidad. Bueno, pues tendremos unos avances sociales y económicos, por supuesto. Bueno, pues ya para finalizar, señor Brache, su opinión de que el gobierno va a tener que enfrentar muchos desafíos con la ayuda de todos nosotros, es más o menos su resumen. La pregunta final sería, ¿va a lograr ganar esta batalla campal que tiene frente a sí? Claro que sí, con el apoyo de todos. Si trabajamos todos unidos y entendemos que tenemos que hacer las cosas como país, que el objetivo es que el país salga bien y olvidar y poner a un lado los intereses para que el país pueda sobrepasar esta pandemia y podamos recuperar el curso económico que teníamos también. Yo pienso que este país es un país bendecido y que puede hacerlo. Doctor Suero, ¿usted tiene tanta positividad en ese sentido de que al menos el COVID se logre controlar, minimizar los efectos del COVID con esta nueva administración? Así como estamos, no se va a controlar nada. Aquí todo, el gobierno soltó esto en banda. Sálvese quien pueda. Ese es el mensaje. Fíjense cómo están las estadísticas al día de hoy y los casos. Lo que pasa es que hay gente que no ha vivido este problema. Hay que vivir ese problema, las familias desgarradas. Bueno, es muy grave lo que usted dice, que médicos no han encontrado lugar para poder estar en unidades de cuidados intensivos y han muerto. Hay un ginecólogo que murió y la verdad que es lamentable, muy lamentable. Así es. Increíble. Así es. Bueno, señor Collado, en definitiva, el problema del país es el problema del mundo. Todos estamos en situaciones similares y pocas ayudas podemos recibir. ¿Piensa usted, ya para terminar, que las remesas pueden ser una gran salvación, aun cuando en otros países las personas que mandan estas remesas también están en situaciones críticas? Yo no esperaría de que las remesas sean la salvación. Hemos visto cómo, a pesar de un repunte durante el mes de mayo, de acuerdo a las estadísticas oficiales, eso podría ser coyuntural. La situación de desempleo y de bajos ingresos está afectando
a todos los países del mundo, incluyendo aquellos donde residen los dominicanos. Entonces, yo creo que yo soy optimista también, siempre y cuando tomemos medidas dentro de República Dominicana que puedan estimular la economía por medio de la inversión, la producción, y eso es, yo creo que debemos de confiar en eso, más que en este caso lo que pueda venir de fuera. Tenemos un presidente que estudió economía, el nuevo que entra. Yo pienso que eso podría ayudar a que entienda mejor el problema de las cifras y todo lo demás que un economista entiende con mayor facilidad. Y pienso que eso podría ser una ventaja para nosotros. Buenas noches, gracias por haber estado aquí debatiendo este tema de lo que se puede enfrentar el nuevo gobierno del PRM, un país que está en una situación realmente calamitosa y en un proceso de cambio. Que Dios nos proteja. Buenas noches. Gracias, Nuria. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.